Hola a todos y bienvenidos a Euronews Hoy. Empiezan los primeros días de frío y para Ucrania esto promete un invierno negro. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el invierno sin electricidad podría resultar mortal para millones de personas. Asimismo, Moldavia, país vecino de Ucrania, sufre también las consecuencias de la guerra y 50 delegaciones internacionales se han reunido en París para planear asistencia. Mientras tanto, en Indonesia, el número de muertos por el terremoto de 5,6 de magnitud que sacudió la isla de Java sigue en aumento. Dejando casas y edificios colapsados, esta misma mañana se registraron 118 réplicas y según la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres, ya se cuentan más de 250 muertos. Colombia ha retomado las largamente esperadas negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y las delegaciones de ambas partes se han mostrado optimistas y comprometidas a poner fin al conflicto armado. América Latina llora la muerte de Pablo Milanés, una de las voces más reconocidas de la música cubana. Mañana la Casa de América de Madrid acogerá la capilla ardiente del cantautor para rendirle tributo. Y en cuanto a la Copa del Mundo de Qatar, no solo ha empezado sorprendiendo a miles de aficionados con la derrota de Argentina contra Arabia Saudí, sino que también se ha convertido en un altavoz para denunciar la represión iraní, país en el que siguen las protestas contra el régimen de los ayatolás desde la muerte de Mahsa Amini. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. La OMS advierte de un invierno mortal para Ucrania. El gobierno de Kiev comienza a evacuar a los habitantes de las regiones que están sin electricidad. Aumentan las protestas contra el régimen iraní. Más de 400 personas han muerto en la represión policial, según organizaciones de derechos humanos. Pablo Milanés muere a los 79 años en la ciudad de Madrid. El gran cantautor cubano fue una de las voces más destacadas de la música de Hispanoamérica. La crisis energética en Ucrania empuja al gobierno a evacuar a la población civil de las regiones de Jersón y Mykolaiv. El invierno sin electricidad podría resultar mortal para millones de personas. La OMS advierte que los días más negros de la guerra están por empezar y señala que los ataques de Rusia a las infraestructuras energéticas ucranianas dejan también en jaque al sistema sanitario del país. Calculamos que entre 2 y 3 millones de personas más abandonen sus hogares en busca de calor y seguridad. Ucrania se enfrentará a retos sanitarios únicos, como infecciones respiratorias por la COVID, neumonía y la gripe, además del riesgo de difteria y sarampión en la población no vacunada. Los habitantes de Jersón ya sienten los efectos. Hace 10 días que los rusos se retiraron de la ciudad y todavía no hay agua ni electricidad. Cuando cae la noche, alrededor de las 4 de la tarde, Jersón se sumerge en temperaturas bajo cero. ¿Cómo han podido hacer esto?, se pregunta Cristina sobre las fuerzas rusas. Ustedes son humanos y entienden lo que se siente, estar sin agua y electricidad. No son simples ataques, es ira. ¿Cómo pudieron hacerlo? Mientras que Ucrania se prepara para afrontar las evacuaciones por el invierno, los crímenes durante la ocupación rusa en Jersón emergen. Hallan cámaras de tortura en la ciudad. Las autoridades ucranianas intentan recabar toda evidencia posible antes de que la nieve la sepulte. Se prevé que las temperaturas desciendan hasta menos 20 grados en algunas zonas de Ucrania. Y la central de Zaporilla ya no será capaz de generar energía para calentar el país. La OTAN está dispuesta a pagar el precio de apoyar a Ucrania. Así lo afirmó el secretario general Jens Stoltenberg en la Asamblea General de la Alianza celebrada en Madrid. El anfitrión de la reunión, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió este mensaje al presidente ruso. Sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro. Y ese es, según reiteró el presidente ucraniano, el de unirse a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertido de la necesidad de seguir apoyando a Ucrania. Debemos entender que lo más probable es que esta guerra termine en algún momento en la mesa de negociaciones, pero también sabemos que el resultado de esas negociaciones depende de la fuerza en el campo de batalla.
Stoltenberg añadió que el precio que pagará la alianza si Ucrania no detiene a Rusia será mucho mayor que el dinero. Ucrania, dijo, está pagando con sangre y aconsejó a los miembros de la OTAN a gastar en defensa al menos el 2% del PIB. Reunión en París para ayudar a Moldavia, víctima colateral de la guerra en Ucrania. Tras las conferencias previas en Berlín y Bucarest, 50 delegaciones internacionales se reúnen para ayudar a Moldavia, un pequeño país vecino de Ucrania de 2,6 millones de habitantes, que afronta una crisis económica y humanitaria con la llegada del invierno por la drástica caída del suministro de energía de Rusia. Nos centraremos primero en las necesidades más urgentes a corto plazo, como ayudar a la población de Moldavia a pasar el invierno. El segundo objetivo de esta conferencia, al igual que en las dos anteriores, es prestar asistencia al país a largo plazo en su programa de reformas económicas, en sus infraestructuras y, en definitiva, ayudándole en su camino hacia la Unión Europea, declaraba la ministra de Exteriores de Francia. Moldavia sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia de energía, pues la empresa rusa Gazprom ha reducido a la mitad sus exportaciones de gas a Chisinau. Además, las exportaciones de electricidad desde Ucrania ya no son posibles debido al bombardeo de las infraestructuras ucranianas. Se estima que el país necesitaría 1.100 millones de euros de financiación adicional para cubrir los costes energéticos adicionales de este invierno. Aumentan las protestas contra el régimen iraní. Miles de personas asistieron en la ciudad kurda de Yabanrud, en el oeste de Irán, al funeral de un manifestante de 16 años muerto a tiros por la policía. La policía iraní dispara en las protestas con fuego real contra los manifestantes, como en estas imágenes donde varios jóvenes son alcanzados por las balas. Irán está convulsionado por la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás desde la muerte de Mahsa Amini, mujer kurda que murió cuando estaba detenida por la llamada Policía de la Moral en Teherán en septiembre. Las continuas manifestaciones suponen el mayor desafío a la teocracia islámica iraní en los últimos 10 años. Atronador silencio de los futbolistas iraníes en Qatar. La selección iraní no ha cantado el himno de Irán antes del partido contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol de Qatar. Un silencio en señal de protesta por la situación de represión que se vive en el país desde hace 2 meses, tras la muerte de la joven Mahsa Amini en detención policial. Mientras los jugadores se abstuvieron de cantar, la afición iraní respondió con aplausos y vítores a sus futbolistas y mostró su descontento con el régimen iraní a las puertas del estadio. He venido hasta aquí para que se escuche la voz de los iraníes y nuestra voz dice mujeres, vida y libertad, declaraba un hincha iraní, retomando el lema de las revueltas en las calles de Irán. La oposición al régimen teocrático pidió a la FIFA que vetara la participación de Irán en la Copa del Mundo. Ahora las voces críticas la utilizan como altavoz para denunciar la represión. Con la rodilla hincada contra el racismo, pero sin el brazalete arcoíris. Poco antes del partido de Inglaterra contra Irán, la Federación Inglesa se echó atrás. El capitán Harry Kane, que iba a llevar el brazalete One Love en apoyo de los derechos LGBT, desistió, al advertir la FIFA de que los capitanes que lo llevaran serían sancionados con tarjeta amarilla o tendrían que abandonar el campo. También prohibió llevar el eslogan Derechos Humanos para Todos que quería portar la selección danesa en sus camisetas, algo que no gustó al presidente de la Federación Alemana. Creo que no estamos hablando de una decisión política que pueda tomarse en un sentido u otro con un eslogan como Derechos Humanos para Todos. Se trata de los derechos humanos, que son universales y vinculantes en todo el mundo. Y no creo que sea una declaración política en el sentido clásico, dijo. Sin brazalete multicolor, pero sí con goles. En medio de toda la polémica, la selección inglesa se centró en el fútbol y ganó a Irán 6-2. Además, la Federación Belga se ha sumado a la postura de Inglaterra y varios países europeos y ha descartado que su capitán porte el brazalete One Love. Los equipos de rescate en Indonesia siguen buscando sobrevivientes del fuerte terremoto que sacudió la provincia de Java Occidental. Hasta el momento se calcula que el sismo de 5,6 de magnitud dejó alrededor de 400 heridos, decenas de desaparecidos y más de 250 muertos.
El cómputo de víctimas mortales aumentará conforme avancen los operativos de búsqueda, adelantan las autoridades. Además, alertan de que en las próximas horas podrían haber corrimientos de tierra, un fenómeno habitual tras un temblor. Hasta la mañana de este martes se registraron 118 réplicas. La población está aterrorizada. Estaba llorando cuando comenzó. Después saqué a mi marido y a mis hijos. Si no los sacaba, podríamos haber sido víctimas. La casa temblaba como si estuviera bailando. Los hospitales están colapsados de heridos y muchos de ellos han tenido que ser atendidos en el exterior de los centros. Indonesia afronta una emergencia colosal con cientos de casas destruidas y más de 7.000 desplazados. Los sismos son frecuentes en el país asiático, que se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se encuentra en Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Pero antes de ese cara a cara se ha dirigido al Pleno de la Duma, ante el que ha condenado todas las sanciones contra Rusia y culpado a Estados Unidos y la OTAN de la guerra en Ucrania. Cuba condena enérgicamente las sanciones que hoy se imponen de manera unilateral e injusta a la Federación de Rusia. Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en foros internacionales. Díaz-Canel ha afirmado que las relaciones políticas entre Rusia y Cuba son excelentes y ha abogado por ahondar los vínculos económicos entre los dos países. En ese sentido, ha asegurado que la isla cumplirá en cuanto pueda sus obligaciones financieras con Rusia, a la que debe 2.300 millones de dólares en créditos a la exportación. Finalmente arrancan las nuevas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en Caracas. Las delegaciones de ambas partes se mostraron optimistas y comprometidas a entablar acuerdos que pongan fin al conflicto armado. El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, destacó la buena sintonía entre los presentes tras el primer encuentro sostenido con el ELN este lunes. Nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. El guerrillero Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, reconoció la gran responsabilidad que los colombianos han depositado en dicho diálogo. Esta mesa debe ser, y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana. Venezuela, Cuba y Noruega son los países garantes en las negociaciones. El presidente Nicolás Maduro mostró su respaldo al proceso. Todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz. Maduro aseguró que su gobierno no escatimará esfuerzo alguno para el acompañamiento de lo que consideró un momento trascendental en el proceso de reconciliación de Colombia. El cantautor cubano Pablo Milanés ha fallecido este lunes a los 79 años de edad en un hospital de la ciudad de Madrid, debido al empeoramiento de diversas afecciones que le aquejaban desde hacía décadas. Milanés fue una de las voces más reconocidas de la música cubana y fue el fundador y artífice del movimiento de la Nueva Trova, sonido que deslumbró el mundo en la década de los 70. Fue autor de clásicos como Yolanda o Ámame como soy, entre otros, que le valieron su puesto en la lista de los grandes cantautores de la lengua española. Su talento para la interpretación siempre estuvo amenazado por los diferentes problemas de salud que sufrió a lo largo de su vida, pero Milanés siempre se impuso ante las adversidades y hasta sus últimos días persistió su voluntad de seguir creando música. Sus más de 400 canciones trascendieron edades y fronteras en toda Iberoamérica. Argentina empezó el Mundial de Qatar 22 con un batacazo inesperado, derrotada con 2 goles de Arabia Saudí en 5 minutos al arranque de la segunda parte. El marcador lo había abierto en el minuto 9 Lionel Messi de penalti, pero Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari provocaron el sorpresivo naufragio de la albiceleste, que llevaba una racha de 36 partidos sin perder. La OCDE prevé que el PIB de 2023 bajará 1 punto.
La estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala nubarrones para la economía mundial. Según la OCDE, el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial se va a ralentizar seriamente al pasar del 3,1% de este año al 2,2% el año que viene. Se prevé que el crecimiento del PIB de la zona euro y de Estados Unidos se reducirá al 0,5%. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, aseguró que ante la guerra de Rusia en Ucrania como principal factor de desaceleración, hay que oponer la cooperación internacional. El mundo se enfrenta a importantes vientos de cara y a importantes riesgos en el horizonte. En este entorno tan desafiante debemos afrontar la crisis con respuestas bien diseñadas, así como con la cooperación internacional para superar esta difícil situación y allanar el camino hacia un futuro mejor. La inflación persistentemente alta está arrastrando a las economías de todo el mundo. Su efecto solo se irá debilitando muy gradualmente. En la zona euro se considera que la inflación del año que viene disminuirá hasta el 6,8% desde el máximo de este año. Se prevé una mayor relajación en 2024. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Santos Pereira, ve una inflación afianzada. Las presiones inflacionistas se han intensificado realmente y se han vuelto mucho más penetrantes. Así que la inflación se ha afianzado, se ha intensificado, pero también se ha generalizado. La OCDE espera que el Banco Central Europeo mantendrá tipos de interés elevados para combatir la inflación, impulsada principalmente por el aumento de los costes energéticos provocados por la invasión de Rusia en Ucrania. Entiende que las economías seguirán siendo vulnerables a nuevas perturbaciones e incluso a una profundización de la crisis energética. Zelensky premia al chef español José Andrés con una placa en el Paseo del Valor. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le agradeció este lunes en Kiev la ayuda que ha prestado al país con su ONG World Central Kitchen desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania. Zelensky paseó junto al chef hasta el lugar donde ha sido colocado el reconocimiento y le agradeció su apoyo a Ucrania y a los ucranianos. Gente de América, gente de Europa, gente del mundo, el invierno está llegando. Hoy ya hace mucho frío, incluso en muchas partes de Ucrania. Pero no tenemos miedo con gente como José, como vosotros, pueblo estadounidense, cuando estáis cerca de nosotros, cuando nos apoyáis. No tenemos miedo y no pensamos en este mal invierno. Todo irá bien. Y todo será una gran victoria, nuestra victoria conjunta contra los enemigos rusos. El presidente ucraniano también entregó al chef la Orden del Mérito. El fundador de World Central Kitchen llegó a Ucrania inmediatamente después de la liberación de la ciudad de Jersón hace algo más de una semana para llevar ayuda humanitaria a sus ciudadanos. Pero desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero, el cocinero y su ONG han estado presentes en diferentes puntos del país, elaborando y repartiendo comida entre los más necesitados y los desplazados. Además, los representantes de World Central Kitchen han establecido puntos donde los vecinos pueden recolectar agua en varios distritos de Jersón. En los colegios italianos, una enciclopedia trilingüe está sirviendo de puente entre culturas y ayudando, en particular a los niños ucranianos, a integrarse con éxito en el sistema escolar. La obra, pensada para los alumnos de primaria, consta de 8 volúmenes y cada entrada se presenta en italiano, inglés y ucraniano. Para los pequeños ucranianos que llegan a Italia sin conocer el idioma, se convierte en una herramienta de adaptación. La idea surgió de una necesidad concreta, dice la promotora del proyecto. Pensamos en cómo podíamos contribuir a nuestra manera a la integración escolar, didáctica y cultural de esos niños que han llegado a Italia y a Europa. Los temas abordados se refuerzan con contenidos interactivos, audiolibros, así como con el uso de móviles y tableros multimedia para llegar a alumnos de diferentes orígenes. Partimos del sistema solar, analizamos qué es el Sol y vemos que está escrito en italiano, inglés y ucraniano. Hablamos de ello y luego pasamos a analizar en el libro qué es un eclipse.
Es en lugares como este donde el concepto de integración se convierte en algo real y concreto. En esta escuela primaria de Bolonia, los niños ucranianos tienen la oportunidad de seguir utilizando su lengua para estudiar y aprender, gracias a una idea sencilla pero ingeniosa. Nuestra idea de escuela es la de una comunidad educativa, una comunidad práctica, en la que en la vida cotidiana no se crean ni se ven las diferencias, afirma la directora del centro. El proyecto busca responder a las necesidades de cada niño sin dejar a ninguno atrás. Hemos pensado en todas las necesidades dentro de un aula y nos hemos preocupado por los niños que pueden tener problemas de aprendizaje. De ahí el uso de un tipo de letra muy legible. En toda Italia, decenas de escuelas y unas 500 bibliotecas públicas han adoptado ya la enciclopedia trilingüe. La integración y la inclusión pasan por herramientas valiosas como esta. Miles de barriles de vino y cientos de compradores. Bienvenidos a la subasta de los Hospices de Beaune en Borgoña, en el centro-este de Francia, una histórica fundación que data de la Edad Media y cuya recaudación en esta edición 2022 rozó este domingo los 29 millones de euros, pulverizando su anterior récord de 14 millones establecido en 2018. Toda una satisfacción para los organizadores. Pasamos casi de un extremo a otro. La añada de 2021 tuvo 602 piezas. Era la más reducida en 40 años. Ahora estamos en el otro extremo, en 2022, con una añada entre las más abundantes, que ofrece 820 piezas a la venta. La segunda mayor venta de esta hermosa institución, declaraba el director de ventas de vinos de Sotheby's. Un éxito inesperado ligado a la gran calidad de la añada y la recuperación tras 2 años marcados por la pandemia. Una parte de la recaudación de las ventas se donará a asociaciones de ayuda a la infancia. Aquí termina nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el No Comment del día, en donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, perdona pavos antes del Día de Acción de Gracias. Hasta mañana. That's a big bird, man. We have more chickens than anybody in the nation in Delaware, but we don't have turkeys. Look at this. God love you. Now, this is chocolate, right? It is. Chocolate, you are pardoned. You are pardoned. He said, you had to tell me that? Yeah, you are. Yeah, I'm serious. He said, I don't know, man. You didn't have to pardon me. I knew I was pardoned.